¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. Hoy vamos a analizar la responsabilidad del Estado en el uso de las nuevas tecnologías. Y es que el Estado, como parte de sus prerrogativas públicas, las que tiene, debe procurar el acceso a Internet y además, porque tiene un doble rol, tiene que garantizar el respeto de los derechos de las personas en el entorno digital. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que los servicios de telecomunicaciones en su gran mayoría se desarrollan a través del espectro electromagnético. Según la Corte Constitucional, por lo menos en Colombia y en general esto es una tendencia mundial, se ha dicho que el espectro electromagnético es de propiedad del Estado y como consecuencia de eso es el Estado quien tiene que organizar y asegurar la prestación continua y eficiente de los servicios de telecomunicaciones. La Corte Constitucional en Colombia ha dicho también que si bien el Estado tiene una competencia muy amplia para regular ese espectro electromagnético, tiene que cumplir varias cosas, tender inequívocamente al cumplimiento de la democratización en el uso y restricción de prácticas monopolísticas y además cumplir con condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, entre las cuales se encuentra el mantenimiento de libertades como la libertad de expresión, libertad de información y el derecho que tienen las personas a fundar libremente medios de comunicación. En ese contexto, y es muy importante lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre este particular, el ejercicio de derechos fundamentales de informar y fundar medios masivos de comunicación que utilicen ese espectro electromagnético no es del todo libre. ¿Por qué no es del todo libre? Porque requiere de la intervención estatal para el otorgamiento de permisos, teniendo en cuenta que el espectro electromagnético es un bien público y también con el objeto de preservar y desarrollar las finalidades sociales inherentes a los servicios televisivos y todos aquellos que usan el espectro electromagnético. ¿Qué ha dicho la ley? La ley ha dicho al regular todo el tema del espectro electromagnético que debe sujetarse su uso a los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, que garantizan los derechos fundamentales tanto del emisor de la información como del receptor de la misma. Aquí hay un doble derecho de quien emite y de quien recibe. Como consecuencia de eso, las normas que regulan la organización y el funcionamiento de ese espectro electromagnético deben estar orientadas a hacer viable y efectivo el ejercicio de los derechos de libertad, tanto de quien informa como de quien recibe esa información. Como consecuencia de eso, si bien el Estado tiene la posibilidad de restringir el uso del espectro electromagnético a quienes tienen permiso, no debe ser abusivo el ejercicio de esa potestad y no se pueden generar requisitos irrazonables o desproporcionados. Es decir, sí existe una regulación que permita el uso del espectro electromagnético cumpliendo con unos requisitos, pero esos requisitos no pueden ser de tal entidad que le impidan a las personas crear medios de comunicación a través de alguna serie de trabas fabulosas que no permitieran el uso para todas las personas. Es decir, hay que cumplir unos requisitos, pero esos requisitos no deben ser imposibles de cumplir. Bien, en ese contexto, ¿cuál es la finalidad de esas disposiciones? Pues obviamente que no se vaya a dificultar la libre difusión de ideas y de opiniones, porque en los estados que garantizan las libertades de las personas existe la libertad de opinar y existe la libertad de formarse un criterio respecto de los diferentes hechos de que se trate. En algunos países se ha considerado incluso que el acceso a Internet es un derecho fundamental. En Colombia aún no hemos llegado hasta allá. En Colombia, lo que ha venido ocurriendo es que la Corte Constitucional ha dicho más bien que el deber del Estado es garantizar el acceso a estos servicios de telecomunicaciones, pero no como un derecho fundamental ni esencial para la vida, sino como un derecho que tienen las personas. Aquí en Colombia existe una ley que regula el espectro electromagnético, que es una ley la ley 1978 del año 2019, que integra diversas disposiciones normativas. Allí se integraron
en una sola ley varios cuerpos normativos y básicamente de lo que se trata es de regular todo el estatuto de la tecnología, de la información y de las telecomunicaciones. Allí, y de conformidad con lo que se expone en esas normas, el Estado tiene una responsabilidad enorme porque tiene que garantizar el acceso a Internet de la población a través de mecanismos que permitan cerrar lo que se llama la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es la diferencia entre quienes tienen o tenemos acceso a todos los servicios de telecomunicaciones y quienes no lo tienen. De manera tal que el Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso sin que eso sea una obligación absoluta. Hay otra responsabilidad de la administración, que es la responsabilidad de la administración pública para que los ciudadanos puedan acceder a sus sedes de forma digital. Por ejemplo, cuando yo quiero acceder al despacho de alguna alcaldía, de alguna gobernación, debo tener el derecho de acceder a sus sitios web. En ese contexto se ha generado una ley que lo que ha dicho es que el Estado y las entidades del Estado son responsables por la integridad, por la autenticidad y la actualización de la información que se encuentra en sus sitios web, así como también de los servicios que ofrecen por este medio. Hoy en día, y esto es tendencia en todos los países, los ciudadanos tienen derecho a acudir a la administración pública por medios electrónicos, siempre y cuando tengan correlativamente una dirección de correo electrónico que les permita registrar su acceso y consecuencialmente que la administración pública también tenga cómo contactarlos por esta vía. ¿Y esto a qué se debe? A una carta que es la Carta Iberoamericana de Comercio Electrónico y de Gobierno Electrónico, que establece varios principios, el de responsabilidad, que básicamente lo que dice es que la administración debe responder por los actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que los realizados por medios tradicionales. Es la equivalencia funcional que vimos en episodios anteriores. Y en virtud de ese principio de responsabilidad, lo que dice básicamente la ley es que las autoridades y sus agentes asumen las consecuencias por sus decisiones, por sus omisiones o por extralimitación de sus funciones de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos, de la misma forma que si lo hicieran presencialmente. Es decir, si generan un daño antijurídico, que es el daño que se causa a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, tiene una obligación el Estado de reparar ese daño con independencia de si el agente estatal procedió de forma lícita o no dentro de medios digitales o físicamente. Entonces, es un deber de la administración, además del que ya vimos de cerrar la brecha digital, garantizar el acceso a los ciudadanos a los documentos públicos y también a las actuaciones administrativas en forma digital. Ustedes como ciudadanos tienen derecho a que los expedientes que se tramitan en contra de ustedes o en los que ustedes tienen interés puedan ser verificados de forma digital. En ese contexto es deber de la administración pública garantizar el acceso a los documentos públicos y a las demás actuaciones administrativas de forma digital. Si ustedes están utilizando un portal web para realizar algún trámite, la administración pública debe garantizarles el acceso. Y para esos efectos hay dos sentencias en Colombia, la T1025 del 2007 y una también del año 2007 que es la C491, que básicamente lo que dicen son varias cosas. La primera es que las personas tienen derecho de acceder a la información que reposa en las instituciones del Estado sin límite, salvo que exista una limitación motivada por ley. La segunda es que, en armonía con lo que dice el artículo 74 de la Constitución, los límites al acceso a la información deben ser fijados a través de la ley. No es que si a un funcionario se le ocurrió restringir, se deba restringir. No, eso no se puede, es en virtud de la ley. En tercer lugar, es que esos límites que establece la ley para el acceso a la información pública tienen que ser muy precisos y muy claros en cuanto al tipo de información que puede ser reservada y a la autoridad que puede tomar esa determinación. No es cualquiera, debe ser una autoridad específicamente establecida por la ley. En cuarto lugar, los límites al acceso a la información bajo control del Estado
solamente son válidos si persiguen la protección de derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos, tales como por ejemplo la seguridad y defensa nacional, eso es absolutamente entendible, los derechos de terceros, la eficacia de investigaciones estatales y los secretos comerciales e industriales. No tendría sentido, pues, en temas de defensa que la información fuera pública. Esas restricciones tienen que estar de acuerdo con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, y los jueces pueden verificar si es legal o no es legal que cierta información sea restrictiva. En quinto lugar, la determinación de mantener en reserva un documento o un secreto opera sobre el contenido del mismo, pero no sobre su existencia. Es decir, uno puede decir, este documento no se puede divulgar, pero la existencia del documento sí debe saberse. ¿Qué más ocurre allí? Las instituciones públicas en sus portales web deben establecer cuál es su estructura orgánica, cuál es el manual de funciones de los funcionarios que la componen, las áreas, divisiones, los departamentos en que se dividen, las horas de atención al público y todos los demás aspectos que le permitan al ciudadano tener absoluta claridad respecto de cómo va a ser el contacto de esta persona con la entidad estatal a través de un portal web. Allí también deben reposar otra cantidad de información, los plazos de cumplimiento de contratos, los planes anticorrupción, las líneas de atención al ciudadano. Todas esas cosas deben constar dentro del portal web de cada entidad pública para garantizar a los ciudadanos el acceso debido a la información. De la misma manera, las personas que ejercen funciones públicas deben informar cuáles son sus prerrogativas y cuáles también son las funciones que están cumpliendo. En ese contexto también los trámites que se pueden agotar con la entidad deben estar también señalados claramente en el portal web, y en este tópico existe mucha importancia respecto también de la responsabilidad que tienen las entidades públicas por la publicación de contenidos en Internet cuando esa información puede llegar a generarle un daño a las personas, un daño antijurídico. Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se divulga información que por mandato constitucional goza de una especial protección. Entonces, esta información se puede dividir en información exceptuada por daño ocasionado a derechos de personas naturales o jurídicas, y por otra parte es información que se denomina exceptuada por daño ocasionado a los intereses públicos. Entonces vamos a explicar cada una de esas dos. La información exceptuada por daño de derechos a personas naturales se refiere a ¿qué? A toda la información pública clasificada cuyo acceso puede ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso cause un daño a algunos de los siguientes derechos: a la intimidad de las personas, bajo las limitaciones propias que le impone la condición de servidor público a quien es servidor público. En segundo lugar, el derecho de toda persona a la vida, a la salud, a la seguridad. En tercer lugar, a secretos comerciales, secretos industriales o secretos profesionales. Y ahora, respecto de la información que se exceptúa por daño a intereses públicos, ¿qué tenemos? ¿En qué consiste? Es toda esa información pública que es reservada, cuyo acceso puede ser rechazado o puede ser denegado, y que debe constar por escrito que no permite el acceso cuando está prohibido por una norma legal o por una norma constitucional. Casos típicos de esta información, lo que ya vimos: la referida a defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, la que tiene que ver con las relaciones internacionales, la prevención, la investigación, la persecución de delitos y faltas disciplinarias, mientras que estos temas se encuentren en investigación y no se hayan formulado cargos o imputaciones. Otra información que es muy importante tener en reserva, la de la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera del país. Información que tiene que ver con salud pública, documentos que tengan opiniones o puntos de vista que puedan hacer parte del proceso deliberativo de servidores públicos antes de tomar una determinada decisión. Este tipo de información está restringida. Y también las entidades públicas tienen unas cláusulas de
en las cuales no pueden exonerarse de responsabilidad cuando vulneren estos derechos. Cuando el Estado, a través de sus agentes, genera un daño, el Estado es responsable si vulnera los derechos de particulares, de funcionarios públicos o de la propia administración pública. Esas responsabilidades de los funcionarios que llegan a cometer alguna equivocación en el uso de esta información pueden ser civiles, penales, incluso disciplinarias, dependiendo de la gravedad de la falta. Finalmente, vamos a hablar de la responsabilidad del Estado derivada de la no protección de los derechos. Veamos y notemos que el Estado tiene una enorme responsabilidad porque tiene muchos roles en el tema de las nuevas tecnologías. El Estado tiene que proteger los derechos de las personas en cualquier actuación administrativa y en general es su deber. Entonces, hay dos grandes grupos de obligaciones. Son obligaciones de abstención o de respeto, que se llaman así, y segundo, obligaciones de garantía. Entonces, las obligaciones de respeto son en cuanto al comportamiento pasivo del Estado en el campo decisional de las personas respecto de sus derechos. Es decir, si el Estado no puede intervenir en la forma en que una persona toma sus decisiones, no debe influir en la forma en que una persona toma sus decisiones que tienen que ver exclusivamente con su fuero interno. Y el segundo grupo de obligaciones, que son las de garantía, corresponden a varias tareas. La primera de ellas, no discriminación, prevención, investigación, sanción de los responsables de violaciones a los derechos, reparación integral, tutela judicial y protección a los ciudadanos. Estas normas lo que buscan es que se protejan los derechos de las personas que están utilizando medios digitales y en general de las personas que viven en sociedad. Si estos deberes no se cumplen, se deben restablecer los derechos a través, bien sea de una actuación administrativa o de una actuación judicial, si se produce una sanción por consecuencia de una actuación ilegal de un servidor público. Como ven, el deber del Estado, ya lo dije, pero lo reitero, es enorme y tiene muchos roles en el desarrollo del uso de las nuevas tecnologías. Cada tarea que tiene el Estado y cada tarea que tiene la administración pública es de una enorme incidencia y de una enorme importancia para el desarrollo de la vida en sociedad. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio y los espero en el próximo episodio. Gracias.